Buen día. Claudia, ¿cómo te va? Buen día, gente. Bienvenidos a este Café de la Mañana. Hay un montón de titulares, Podríamos iniciar este informativo con varias cosas y no extrañaría a nadie. Quiero hablar del Imperio Romano, que es raro, ¿no? Cualquier cosa. No es cualquier cosa. El Imperio Romano ha sido el espejo de varios mandatarios, dictadores y de todo, ¿no? Y de todo. Varios han querido parecerse a ellos, claro, han querido parecerse a ellos por la figura varonil que aparentemente podían distribuir, bastante machista en esa época, y de tal manera que los César incluso llegaron más allá y se llamaban César, en algunos lugares como la madre Rusia, etcétera, etcétera. Pero el cultor del fascio litorio fue indudablemente Benito Mussolini, que siendo un tipo regordete más bien aparecía muy varonil en unas figuras realmente que se parecían más a los gladiadores romanos que lo que era Benito Mussolini, en caballo, mirando, además con unos discursos que exultaban el espíritu, etc. Algo de eso ha ocurrido el sábado. Tengo la impresión que están queriendo imponer la idea de un imperio incaico realmente lleno de tipos con mucha musculatura. Bueno, seguramente lo van a lograr en algún tiempo. Por ahora es un poquito de sorna, de risa y de curiosidad. Bien, pero hay otras noticias. El clásico paceño ha sido también noticia. Me da una bronca, pero también al margen de esa entrada del gran poder y el clásico paceño, el juicio a la presidenta Áñez. Ese ha sido aparentemente el shock muy duro con varias reacciones. Estamos aquí y le voy a dar los muy buenos días al doctor Israel Quino, que es constitucionalista. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Don Mario, muy buen día, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de Fides en todo el país. Bien, a ver, lo primero, ¿qué le pareció la sentencia? Se conoce solamente la parte resolutiva, don Mario, no así la parte considerativa. ¿Y es importante? Es sustancial, porque en la parte considerativa se toma en cuenta cuál de la prueba judicializada ha sido válida para que el Tribunal Primero Anticorrupción haya dispuesto el quantum de la pena. Por ello no todos tienen una calificación por los dos delitos, solamente a algunos ex jefes militares se ha identificado la responsabilidad penal por incumplimiento de deberes, no así por resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, a diferencia del excomandante de la policía, el señor Calderón, excomandante de las Fuerzas Armadas en jefe, Calimán, y la señora Yanine Áñez, que sí tienen 10 años, a quienes sí se les ha tipificado el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. ¿Con qué prueba? ¿Bajo qué margen de elementos que presenta la Fiscalía y el Tribunal de Sentencia ha valorado? No lo conocemos, seguramente este miércoles 15, cuando se haga la lectura solemne de la parte considerativa, que es sustancial, don Mario, para conocer también los pormenores del proceso. Ahora, yo me estaba preguntando por qué no han habido jueces ciudadanos. Claro, habían anulado esto en 2014, ya no me había enterado. Y solo han sido jueces técnicos, ¿no es cierto? Es lo que son jueces. Ahora bien, el tema es que la mayor parte de los opositores están protestando porque no se sometió a un juicio de responsabilidades a la señora Áñez. Sí, primero el rol, y también he escuchado el fin de semana una serie de pronunciamientos de actores políticos, también de oposición. Me parece, don Mario, reprochable porque tuvieron la oportunidad de presentarse para atestiguar en el juicio oral. Tanto exministros, actores políticos podrían haber sido parte de este juicio oral y dar fe de la toma legal del poder político, si así consideraban que fue en noviembre del año 2019. No lo hicieron, la dejaron sin carga de prueba a la ex senadora Áñez. Por tanto, el tribunal, en virtud a lo que presentó el Ministerio Público, a su teoría del caso respecto a estos dos delitos, la sentenció. De otro lado, cuando se juzga hechos entre el 10, el 11 y el 12, que es el caso en realidad, lo que plantea la Fiscalía, se juzga a la señora Yanine Áñez en su condición de ex senadora. Ahí puede haber un debate entre si fue solamente la toma del poder político de manera ilegal e inconstitucional o a partir de la toma el ejercicio de funciones.
la tesis del juicio ordinario o el juicio de responsabilidades tiene que dirimirse por un órgano importante para el país, lamentablemente muy cuestionado, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, don Mario, todavía le quedan cuando menos 3 recursos a la ex senadora Áñez para también aplicar su derecho a la defensa, como lo ha hecho todo este tiempo. De aquí, luego de la lectura de la sentencia, se notificará seguramente en otra semana adicional a las partes, 11 sujetos procesales, y luego podrán apelar la sentencia en primera instancia. Esto se llama la apelación restringida y sube hacia los vocales de las salas penales. En las salas penales pueden revocar o confirmar esta sentencia. No hay que olvidar, don Mario, que en un otro proceso ordinario, por el caso Eva, la Sala Cuarta Penal en el Tribunal de la Paz ha definido que no vaya por el juzgamiento en la vía ordinaria, sino juicio de responsabilidades, y hay un precedente judicial al respecto. Ahora seguramente van a apelar esa sentencia, es lo más probable, y el fallo de estas salas penales, a cualquiera que se sortee, se llama auto de vista. Si ese fallo revoca o confirma la sentencia de 10 años en contra de la señora Áñez, todavía queda un recurso más, que es el recurso de casación en Sucre, ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Ese fallo se conoce como un auto supremo. Ese auto supremo puede revocar o puede también confirmar el fallo ya de los vocales en La Paz, y una vez que vuelva al Tribunal Primero Anticorrupción se ejecutoría. Finalmente, cuando pase ya los tiempos en los cuales esté cumpliendo su condena la señora Áñez, puede activar el recurso extraordinario de revisión de sentencia. Todavía le quedan mecanismos jurídicos, ¿no?, en Bolivia. Si no, una vez que se ejecutaría en la jurisdicción nacional, puede activar también la vía internacional, ¿no?, si es que así considera, como también lo han anunciado a sus familiares, para que también organismos internacionales conozcan del caso por el cual ha sido procesada. El 2044. Los tiempos procesales. Sí, en los considerandos podría leerse algo así como: considerando que Evo Morales se reunió con Luis Arce Catacora, Choquehuanca y toda la cúpula del MAS, que decidió que se haga un juicio ordinario porque no tienen los 2/3 en la Cámara en las cámaras legislativas. ¿Podría haber un considerando así? No, en absoluto, ¿no? Esos considerandos solamente consideran la prueba, Doctor, ¿no?, la carga de la usted prueba. sabe que Evo Morales acaba, y nadie lo ha interpretado, Evo Morales acaba en el Chapare de decir: lo hemos decidido en la cúpula, con el presidente Arce, Choquehuanca y con la cúpula del MAS. Ese elemento, don Mario, que usted menciona es muy importante. Primero porque ya observaciones internacionales como el informe del GIEI, el informe de CAT de Naciones Unidas, el propio informe del relator García Sayán, ¿no?, dan cuenta de que nuestra justicia está profundamente penetrada por la política, pero también por la corrupción. Entonces, cuando tenemos un sistema judicial en estado vegetal, todos generamos pues duda respecto al trabajo de nuestros operadores e impartidores de justicia. Está seriamente cuestionado nuestro sistema judicial. Segundo elemento: no hay que desinformar, don Mario, porque se quiere dejar entrever que esta sentencia tiene que ver por las muertes de Sencata y Sacaba. Eso no es cierto. Las muertes de Sacaba y Sencata tienen que juzgarse en un juicio de responsabilidades, ¿no? Esa aprobación son vía 2/3 de la Asamblea Legislativa. Y en tanto y cuanto la decisión política, porque eso depende del sistema de partidos políticos, no apruebe el juicio de responsabilidades, hasta la fecha van a continuar 37 y 38 muertes en la impunidad. Cuando el fiscal general ya representa las acciones, presenta las proposiciones acusatorias, está en sede legislativa, las 4 proposiciones acusatorias contra la exgobernante Yanine Áñez, una de ellas Sencata y Sacaba, y cuando ingresa a la Asamblea, este expediente se duerme y se archiva luego de otros 20 que están en lista de espera por juicio de responsabilidades en la Comisión Mixta de Justicia. Entonces, aparentemente esto no va a avanzar y las muertes siguen en la impunidad, por tanto no hay justicia. No tengo duda. Ahora bien, lo veo muy jovencito. ¿El 80 qué edad tenía? Yo nací en el 83. ¿No? Ah, bueno, bien. El 80 hubo un golpe de Estado contra la democracia. Luis García Mesa. Lo mataron a Marcelo Quiroga Santa Cruz el 17 de julio del 80. A eso de las 11 de la mañana. García Mesa juró a las 6 de la tarde en el Gran Cuartel General. Pero igual lo condenaron, es decir, igual fue sometido a juicios de responsabilidades por la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Porque no por la vía ordinaria a García Mesa.
Usted me dirá, es problema de ese momento. Pero hay algo que se llama jurisprudencia, ¿o no? Sí, no solamente era don Marcelo Quiroga Santa No, eran Cruz, tres más, ¿no? el señor Trujillo Y Carlos Flores. y Carlos Flores. Ajá. Se victima a estas personas, lamentablemente el 17 de julio, el 18 se toma el poder político. Hay elementos jurisprudenciales, pero don Mario, la jurisprudencia yace en el tiempo. Esto significa que no todo lo que ha ocurrido entre el 80 y el 90 puede hoy aplicarse por el cambio de leyes, pero además fundamentalmente por la Constitución. No ha sido el único juicio de responsabilidades, también se han procesado a ex magistrados del órgano judicial que les correspondía juicio de responsabilidades, al ex gobernante también Gonzalo Sánchez de Lozada, que le correspondía juicio de responsabilidades por delitos cometidos en el ejercicio de funciones. Hay una particularidad, y con un pequeño precedente que le voy a mencionar, don Mario. Cuando el 2019 se toma el poder político, aparece por magia un comunicado del Tribunal Constitucional que no es jurisprudencia, no se pronuncia jamás el tribunal por comunicados, eso seguramente se investigará, solo se pronuncia por autos, declaraciones y sentencias. Y ese comunicado da cuenta de un entendimiento del año 2001, la Declaración Constitucional 03, quebrada 2001, y dice, así se aplicó. Claro, el 2001, y esa es la tesis famosa del vacío de poder, se aplica la forma de esa sucesión presidencial por la vigencia de la Constitución de 1967. Lo mismo ocurrió el año 2005, luego de la sucesión primero con don Carlos Mesa en la presidencia, y luego tras la renuncia de don Armando Vaca Díez y don Mario Cusio, llega hacia el expresidente Rodríguez Belcé, Constitución del 67, vigente hasta el año 2008. El 2009 cambia el entendimiento de la Constitución Política del Estado, y el 169 de nuestro actual texto fundamental establece otro mecanismo de sucesión presidencial. Adicionalmente a ello, don Mario, existe un precedente que es jurisprudencia, eso sí, es la sentencia constitucional 052 del año 2021, que establece que la línea sucesoria presidencial es vertical. Presidente, vicepresidente, presidente del Senado y presidente de diputados, no es hacia las directivas horizontal camarales. Entonces, esa jurisprudencia sí debió entenderse, sí debió aplicarse en la forma en condiciones 2019. normales. En condiciones normales. Y no había ninguna normalidad en noviembre del 2019. Sí. Elementos de conflictividad social, negociaciones extralegislativas y sesiones en el Parlamento sin el quórum necesario. Bien, ¿qué debía hacerse? ¿Debía dejarse que se mate la gente en las calles? No, la única posibilidad que tenía la senadora Áñez en ese tiempo era convocar una sesión de quórum en la Cámara Alta y elegir presidente, don Mario. Nada más. No, es que eso lo dice muy tan sencillo. Sí. Es decir, no querían entrar. Había una orden, lo han dicho parlamentarios del MAS, lo han dicho. Había orden de no hacer quórum. ¿Qué se hace? Tampoco hay que olvidar, don Mario, que había la policía que les restringía el acceso, ¿no?, a sesionar en la Cámara Alta, ¿no? Eso también está registrado. Los elementos de prueba que están presentando en este juicio dan cuenta justamente de esos elementos que se han desarrollado, tanto quienes negociaron, quienes estuvieron presentes el 2019, los senadores también que han participado de esas sesiones, están en el juicio. Por eso yo le decía, va a ser importante está bien, pero posteriormente a eso, el Senado, el Parlamento, dominado en 2/3 por el MAS, cogobernó con la señora Áñez. Ese es otro elemento transversal, don Mario. Por eso yo digo, todas las acciones presuntas ilícitas que cometió la señora Áñez en el ejercicio de su régimen de transición corresponde juicio de responsabilidades. Ahora bien, ¿no? uno de esos elementos es la convocatoria de elecciones. Sí. Si Áñez era ilegal, la elección es ilegal. Sí. Y el señor Arce Catacora es ilegal. Esa es la tesis de los elementos constitutivos materiales de evidencia, ¿no? No se puede decir que tanto las leyes sancionadas por el legislativo y promulgadas por el ejecutivo no tengan la legalidad respectiva. Ese régimen de transición, don Mario, sí ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en un fallo, y esto no lo mencionan en el debate inclusive del proceso judicial. Es la Declaración Constitucional 01 quebrada 2020, cuando el 15 de enero el Tribunal Constitucional delibera, legitima las funciones, sin decir que la sucesión era constitucional, legitima las funciones del órgano ejecutivo y dice, la señora Áñez puede quedarse en el poder en el ejecutivo, la señora Bacopa puede extenderse más de 5 años en el legislativo, nunca entenderé, alcaldes doctor, y gobernadores. Nunca entenderé. Mire, señora presidenta, usted es ilegal, pero sus actos son legales. Sí, cuando legitima las funciones,
da cuenta de que las funciones en el legislativo, en el ejecutivo, son constitucionales, don Mario. No se puede negar la constitucionalidad de ese mandato cuando el tribunal ya lo ha firmado. No son hechos evidentes, son elementos de prueba formales. Ahora, si el Tribunal Constitucional ya en este tiempo, porque tiene un tema pendiente que resolver el Tribunal Constitucional, don Mario, cuando el caso EVA se dirime, ¿qué EVA habla? El caso de la empresa boliviana de alimentos, cuando designan a la gerente general, aparentemente una familiar, irregularmente la designación, le abren un proceso ordinario a la señora Áñez y la Sala Penal en La Paz dice no corresponde juzgamiento ordinario, corresponde juicio de responsabilidades. Este caso, ¿no?, va a ir seguramente, como lo han anunciado, a un amparo constitucional. Entiendo que ya está en sede de los estrados judiciales y la Sala Constitucional, una de las que se sortee, va a conocer el caso. Y cuando resuelva, don Mario, no va a tocar el fallo, no va a decir, es poco probable, ¿no?, que diga, no, vaya ordinario, no. Pero esto va a ir en revisión a Sucre. Y el Tribunal Constitucional ahí sí se va a pronunciar. Doctor, tengo una duda en torno a su posición. Dice, este tribunal de sentencia ha fallado y ha hablado usted del Tribunal Constitucional, de sus fallos, de la aparición de una resolución de nadie sabe de dónde, pero al mismo tiempo usted ha dicho que hay una gravísima situación en el Poder Judicial. Sí. ¿Qué hacemos? La situación del Poder Judicial es gravísima, inaceptable, o aceptamos lo que nos conviene y no aceptamos lo que no nos conviene. En este momento son las autoridades judiciales que tenemos y la forma en la que se trabaja. Es responsabilidad del poder político, que no lo hace, y es poco probable que lo haga, don Mario, cambie y reestructure este sistema judicial, porque no le conviene, porque la justicia es funcional al poder político. Lo ha hecho en el tiempo, y yo le pongo un ejemplo, en el tiempo del expresidente Morales, cuando un disidente dirigente cocalero es procesado por Yunga, dirigente de los Yungas, es procesado en ese gobierno, un juez dispone su detención preventiva. Viene la crisis política de noviembre del 2019, entra al gobierno el régimen de la señora Áñez, ese mismo juez que en el gobierno de Morales lo encerró, lo liberó. Entonces, eso nos da cuenta de la funcionalidad de la justicia al poder político, independientemente de quien esté. En el tiempo de la señora Áñez, 1000 procesados, había gente que se encarcelaba por enviar mensajes de WhatsApp y los presentaba y los exhibían públicamente. Esa es la justicia, es lo lamentable. Todavía ocurre acá, por pintar paredes lo hacen, ¿no? Además, ¿no? Y los exhiben hasta por robar pipocas. Doctor Quino, me ha aclarado varios puntos. Le agradezco muchísimo por haber venido hasta el Café de la Mañana. Agradecido por la invitación, don Mario, honrado de participar y encantado por visitar la radio. A la audiencia, por favor, cuando guste. Muchísimas gracias. Buenos días. Bien, vámonos a la pausa.